Bueno, buenos días. Me toca la gran responsabilidad de moderar el que considero uno de los conversatorios más importantes de la jornada del día de hoy. Yo tengo tres principales preocupaciones para arrancar este conversatorio. La primera es que, digamos, Jorge Roy dio una definición de moderador, yo no la preparé, pero si bien Jorge no se dedica a eso, ni cobra tampoco, pues felicitaciones porque lo hiciste muy bien y es un desafío muy importante el haber tenido como antecesor. Pero además me preocupa muchísimo que el que viene después es César Miguel Rondón, que sí vive de eso y seguramente tiene muchísima más experiencia. Pero además, como hoy vamos a hablar de competitividad y estamos, digamos, rodeados de una audiencia de industriales y de modernización, y además ustedes tienen una planilla de evaluación en donde tienen que ponderar el desempeño y el performance del moderador, esa es sin duda la principal razón por la que estoy preocupado. La número dos es sobre el tema de este panel, ¿no? Si bien, y de esta conversación, si bien un poco a lo que estamos acostumbrados en este tipo de jornadas, de congresos, es a escuchar presentaciones de diagnóstico o propuestas de solución. Cuando tuvimos una reunión preparatoria sobre cuál era el resultado que se quería después de los 57 minutos, estos tres que les estoy robando, que tienen los invitados para compartir con ustedes, una de las grandes conclusiones fue que no solamente se llevaran diagnóstico ni la intención y la buena voluntad de la solución, sino el compromiso de atender el tema que ahora vamos a discutir, que tiene que ver precisamente con la educación, la formación en oficios, la formación profesional, la educación técnica, mencionada, por cierto, de manera tangencial en los invitados que estuvieron anteriormente. Entonces, la segunda preocupación que tengo es que me pidieron no solamente facilitar la moderación de este panel sobre educación, sino también me pidieron que yo tenía que lograr el compromiso de los industriales que iban a estar acá, de que se doblaran la camisa y se metieran las manos en los bolsillos, aún con las situaciones difíciles, para poder encarar y afrontar el desafío de potenciar la educación técnica, la formación profesional, la formación en oficios, si verdaderamente queremos ser competitivos y si verdaderamente estamos hablando de sobrevivir a la remodernización del sector industrial. Y finalmente, yo voy a ser un poco, la característica de ser un poco más joven, es que voy a ser un poco más disruptivo y rebelde en relación a las normas. El Tineo comentó que tenían que tener el teléfono apagado, pero ninguno lo cumplió, el 75% de la audiencia tiene el teléfono prendido. Eso está bien, pónganlo en silencio porque después de las presentaciones de los invitados vamos a tener unos minutos para intercambiar a través de un Twitter wall en donde ustedes pueden participar utilizando la etiqueta con Industria 16. Entonces yo sí les voy a pedir, esto tiene una doble connotación y un doble objetivo. La primera, que me den buenas preguntas. Yo traje unas preguntas que tengo en el bolsillo por si acaso nadie participa, pero espero no tener que utilizarlas. Que me den buenas preguntas para los invitados, pero además que la gente se entere de lo que está pasando acá, ¿no? Darle mayor visibilidad a la discusión de lo que está ocurriendo en este auditorio. En ese sentido, durante toda la presentación y sobre todo en los últimos 25 minutos, les pido que utilizando la etiqueta, el hashtag ConIndustria16, hagan las preguntas, yo las voy a ir filtrando para poder interactuar con nuestros invitados. Aunque ya están aquí arriba y me tocaba presentarlos, yo voy a leer y comentar con ustedes una breve descripción de quienes nos acompañan y cuál va a ser el orden. El orden de las presentaciones inicia con Juan Maragall. Juan Maragall es, como bien dijo Tineo, es el director de educación de la Gobernación de Miranda, quien con poco ha logrado mucho, sobre todo en un sector tan importante como es el sector de la educación. Es licenciado en Educación con estudios de posgrado en Psicología Social y Gerencia Educativa. Fue gerente general del programa de Escuelas de Excelencia, fundador y exdirector del Colegio Integral El Ávila. Y por supuesto que ahora es un servidor público. Bueno, ahora no, desde hace 8 años es un servidor público a cargo del tema educativo de la Gobernación de Miranda. Después de Juan nos compartirá con nosotros el doctor Leonardo Carvajal,
quien, bueno, lo conocemos por su excelente labor en Asamblea de Educación, personalmente lo conozco por eso, pero tiene una vasta experiencia en el tema educativo. Es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, doctor en Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona, profesor de la Escuela de Educación de la UCB, profesor en la Escuela de Educación de la UCAP, director del programa de doctorado de Educación de la UCAP hasta el 2012, entre otras responsabilidades que ha tenido. Y finalmente, compartirá con nosotros el doctor Benjamín Charifker, quien es rector actualmente de la Universidad Metropolitana, pero de su muy extensa experiencia me llamó la atención porque vamos a plantear algunas contradicciones en estos minutos, que es un investigador, doctor con acreditación internacional, ganador de muchísimos premios, no los voy a leer porque son muchos, pero además la Oficina de Patentes de los Estados Unidos le ha otorgado 3 patentes de invención. Y, digamos, uno de los debates que vamos a tener hoy en estos minutos es el contraste, la paradoja entre la necesidad de invertir, de dedicarnos en todo lo que tiene que ver con educación técnica, formación profesional, educación de oficios y también la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, bueno, con este preámbulo yo quiero darle la palabra inicialmente a Juan Maragall, que yo voy a tratar de ser menos antipático para salir mejor evaluado que Jorge Roy en la evaluación, pero tenemos 12 minutos para la presentación. Cada uno, después de los 12 minutos, hacemos una sesión interactiva de preguntas con el Twitter Wall y después llegamos a las conclusiones. Bienvenido, Juan. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación, en especial a Oscar Machado y a Gustavo Rosen. Cuando me invitaron me sentí un poco extraño porque yo soy un hombre de escuela. Lo que he hecho toda mi vida es trabajar con niños y adolescentes, desde el aula y hoy en día desde un sistema que atiende 150.000 estudiantes en unas 700 escuelas. Pero en realidad yo soy un hombre de escuela. Y he tratado de buscarle, digamos, una conexión entre el mundo escolar y el mundo industrial. Les agradezco mucho la invitación. Tengo que corresponderle algún día en un congreso de educación, invitar también a algún industrial que nos acompañe a nosotros los educadores cuando nos reunimos. Yo quería empezar con un video, vamos a ver si el mío sí funciona, que es un video que se hizo con motivo del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, que expresa en 2 minutos una visión muy clara de lo que es el derecho a la educación y la función que tiene la escuela para poder honrar ese derecho. Entonces, si lo tienen a tiro, arrancamos, o si no, yo arranco sin el video.
goal, education for all. One goal, education for all. El video expresa muy claramente lo que es la función principal de la escuela, que es básicamente que las condiciones en las que tú naces no determinen tu futuro, sino que tu futuro esté determinado por las oportunidades que te ofrece la sociedad y por la educación que te brinda la escuela. Entonces la función de la escuela es romper con ese determinismo socioeconómico que está en todos los países, está en todas las sociedades, y Venezuela no está exenta de ese determinismo. Entonces, cuando decimos que el futuro de un país se parece al presente de sus escuelas, no es una frase que se construye como algo bonito, sino que efectivamente, en la medida que las escuelas puedan romper con ese determinismo, el futuro del país se ve distinto, puede cambiar. Creo que esto cambia las láminas. Sí, esa es la siguiente lámina. Ahí está. El futuro de los países entonces está muy influenciado por el presente de las escuelas. Hay una situación que tenemos en Venezuela y en buena parte de Latinoamérica, que es que tenemos una lucha que se da en la adolescencia entre dos mundos. Un mundo formal, un mundo del trabajo, un mundo de la producción, y un mundo ilegal, un mundo delictivo, un mundo de atajos, digamos. Y nuestros muchachos viven ese conflicto. Ellos tienen que decidir. Aquí, por ejemplo, supongo que hay muchas personas que saben de economía, pero nuestros adolescentes tienen un costo de oportunidad, y cuando tienen 12 o 16 años tienen que decidir qué ruta van a recorrer. ¿Me quedo en el liceo? ¿Me quedo en la escuela porque esto me ofrece una ruta? ¿O me salgo del liceo y sigo otro camino que me ofrece unos privilegios, unos beneficios a corto plazo? Esa lucha se está dando todos los días. Yo cuando preparaba esta lámina anoche, para mí esta es una lámina muy fuerte, a mí me costó ponerla, no solamente porque están niños y adolescentes ahí, que además son caras conocidas para mí, porque son alumnos míos, pero esa es la realidad que tenemos en Venezuela. Es decir, nuestros adolescentes tienen que decidir entre dos mundos, y nuestro trabajo es que opten por el mundo del trabajo, por el mundo de la producción, por el mundo de la familia, por el mundo, digamos, del bienestar, siguiendo unas reglas, siguiendo unas normas sociales, y no se vayan por el mundo delictivo. Eso es una lucha que se está librando todos los días en Venezuela. Ya va. ¿Esto está funcionando? Sí, está funcionando. Ahí está. Para que esto se logre, nosotros tenemos que concentrarnos en tres cosas que me gusta repetir insistentemente, y me disculpen si alguien ya me ha escuchado decirlo antes. Nosotros tenemos que lograr que todos los venezolanos puedan ir a una escuela, que a la escuela que lleguen esté en condiciones adecuadas, y que en ese edificio que está en condiciones adecuadas de dotación, etcétera, se encuentren con una buena maestra, con un buen maestro, con una buena profesora o con un buen profesor. Son tres eslabones: ir a un lugar adecuado y encontrarte con la persona correcta. Eso no está sucediendo en Venezuela, y voy a dar algunos datos. Esta es una lámina de la encuesta en COVID que hacen las varias universidades, liderizadas, entiendo que por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Católica. Esta se la robé de una lámina de Anitza Freite, y muestra 4 grupos de edad: 3 y 5, 6 y 11, 12 y 17, 18 y 24 años, y muestra la cobertura. Fíjense que tenemos muy baja cobertura en menores de 6 años, y empezamos a tener problemas a partir de los 12 años. Eso significa, y no voy a desarrollar toda la lámina, que tenemos como 1 millón de niños y adolescentes fuera de las escuelas. Es decir, tenemos 1 millón de venezolanos que no se pueden despertar en la mañana y en un lapso razonable de tiempo ir a una escuela. Estas son cifras de la memoria y cuenta del Ministerio de Educación.
Esta es la población que estudia educación básica o primaria. Tenemos 7 millones de estudiantes en el país, pero en el 2004 teníamos 8. Es decir, que hay menos personas en el sistema educativo hoy que antes. Lo vuelvo a decir, hay menos personas en el sistema educativo primario de Venezuela que antes. Y no somos menos venezolanos. Es cierto que nos estamos modificando poblacionalmente, pero no somos menos niños y menos adolescentes. Y donde más se ha retrocedido es en el sector público. Antes eran 6 millones de estudiantes, ahora son 5 millones. Y el sector privado, a pesar de todas las dificultades, no ha parado de crecer durante un gobierno que se dice socialista. En Venezuela hay casi 28.000 lugares donde tú puedes estudiar, planteles. De esos 17 tú puedes estudiar preescolar, en 18 puedes estudiar primaria y solamente en casi 6.000 puedes estudiar bachillerato. Es decir, cuando tú terminas 6º grado, no tienes a dónde continuar. Tienes que tomar una decisión que yo la digo con un juego de palabras. Tienes que decidir entre abandonar tu comunidad para continuar la escolaridad o abandonar la escolaridad y te quedas en tu comunidad. Eso le pasa a una buena parte de los venezolanos. Este es de nuestro sistema de la gobernación de seguimiento de asistencia de alumnos. Cada línea es un año escolar. La línea más gruesa es el actual año escolar. En la primera quincena del mes de junio solo está asistiendo el 51% de los alumnos a clase. Es decir, la mitad de los niños no está hoy en clase. Les muestro algunas láminas que dan una noción de cómo está el rendimiento académico. Estos son los resultados de las pruebas PISA, que son unas pruebas internacionales que evalúan a personas de 15 años de edad. Nos permiten saber cómo está una muchacha de aquí de Chacao de 15 años comparada con una muchacha de Buenos Aires o de Helsinki o de Canberra, pero siempre de 15 años de edad. Y la prueba ubica a las personas en distintos niveles de competencias en el área del lenguaje. El -1 es el más bajo y el 6 es el más alto. La curva azul es Miranda, que por cierto en la muestra de quinceañeros de Miranda, la mayoría de la muestra eran las escuelas privadas del Estado, pues no pudimos aplicarla en las escuelas nacionales, solamente en las escuelas de la gobernación y en grandes colegios privados de Caracas, en escuelas de ABEC, en escuelas de Fe y Alegría. Y fíjense que nosotros en lenguaje estamos por debajo del promedio mundial, pero en matemáticas la situación es dramática. Es decir, en el nivel más bajo de desempeño tenemos el 33% de los mirandinos, en este caso, por no hablar de los venezolanos, y todo lo que está en la zona azul de la izquierda son niveles no aceptables de desempeño. Es decir, que el 80% de los venezolanos no domina herramientas matemáticas. Yo digo en serio y en broma, y no se sientan ofendidos por lo que voy a decir, pero cuando explico esto pienso que el 80% de las personas no me entienden porque esto es un gráfico que requiere un conocimiento de matemática. Pero es parte de la realidad que tenemos en el país. Si comparamos el rendimiento de las escuelas públicas y solamente comparando alumnos del estrato E, las escuelas públicas de Miranda rinden por debajo de las escuelas públicas del mundo y por debajo de las escuelas públicas de Latinoamérica. Y si comparamos las privadas, porque a veces uno dice, bueno, por lo menos la escuela privada es un reducto de calidad, las escuelas privadas de Miranda rinden por debajo de las privadas de América Latina y rinden por debajo de las privadas del mundo. Y también hay una situación de violencia, que ya le decía al principio, pero es imperativo decirlo. O sea, nuestras escuelas están siendo muy afectadas por la violencia. Es una foto que tomé yo con mi teléfono hace unos meses atrás visitando una escuela. En el momento que entré a la escuela, la directora se puso nerviosa, me dijo, están las bandas afuera, profesor, suba rápido y avise que yo voy a avisar aquí abajo. Y cuando subí, eso fue lo que me encontré y tomé la foto. Ahí hay una dinámica ya planificada, cuando oyen que están las bandas activas en la calle, todos corren para el pasillo y se sientan en el piso. Eso no es un simulacro, eso era efectivamente, estaban las bandas activas en ese momento, pero los niños lo tenían como algo de su rutina. No es un tema de terremotos, inundaciones, es un tema de violencia. Nosotros tenemos un gravísimo problema de violencia en las escuelas en este momento. ¿Qué tenemos que hacer frente a esta situación? Enfocarnos en esas tres cosas.
Tenemos que hacer que más gente vaya a las escuelas, tenemos que tener escuelas en mejores condiciones y tenemos que tener maestras y maestros adecuados en las escuelas. Por lo tanto, tenemos que construir muchas escuelas. Depende del tamaño de la escuela, puedes construir más o menos escuelas, pero necesitamos construir unas 3.000 escuelas. Necesitamos reparar muchísimas escuelas cada año, ¿ok? Si quieres reparar la cuarta parte, tienes que reparar 7.000 todos los años. Y tienes que recuperar lo que son los concursos de mérito para el ingreso, el ascenso. Tenemos que fortalecer las universidades y pedagógicos y tenemos que valorar y compensar mejor a nuestros docentes. Ahora, esta es una tarea que no le corresponde solamente al gobierno, nos corresponde a todos. Y aquí voy a hacer 2 reflexiones con ustedes. Primero voy a tomar una reflexión que leí hace muchísimos años, referida a las relaciones interpersonales, que decía que el que no sabe vivir en soledad tiene que cuidarse de la comunidad. Pero el juego de palabras te dice que tú puedes invertir las palabras y que si tú no sabes vivir en comunidad, tú no puedes vivir en soledad. Como que tú necesitas poder hacer las 2 cosas. Y yo construí una lámina tratando de jugar con las palabras sobre la producción. Y yo pienso que el que no puede ser productivo no puede servir a la comunidad. Es decir, la productividad es fundamental para poder servir a la comunidad. Pero también se pueden invertir. Es decir, si tú no puedes servir a la comunidad, tú no puedes ser productivo. Entonces nosotros tenemos un reto. Es decir, este problema de las escuelas es un problema de las industrias. Aunque te quedan lejos las escuelas, realmente estamos íntimamente relacionados. Y se está hablando mucho en estos días sobre proyectos de país, del país que queremos construir, decía el foro anterior. Se está hablando inclusive de reconstrucción del país y cosas así. Y yo quisiera también poner mi opinión ahí. Yo creo que nosotros no necesitamos reconstruir el país. Nosotros necesitamos desarrollar socialmente el país, para lo cual hay que hacer una cantidad de modificaciones en el sector empresarial, en el sector industrial, en el sector económico. Pero nuestro objetivo tiene que ser la calidad de vida. Nuestro objetivo no es económico. La economía nos lleva a. Y lo que Venezuela nos está pidiendo, por encima de todo, es que le llevemos un mensaje, le llevemos una propuesta que nos mejore la calidad de vida. Y para eso hay que liberar la economía, para eso hay que hacer una cantidad de iniciativas, pero el móvil es la calidad de vida. El móvil no es la economía. No sé en qué orden van las carretas y los caballos, ni sé qué más importante es el caballo de carreta, pero lo que mueve a la gente es tener la sensación de que puede vivir en mejores condiciones y está dispuesta a acompañar cualquier proyecto que le permita vivir en mejores condiciones. Y para finalizar, hago una última reflexión. Yo escuché hace muchísimos años, hace 25, 30 años, en la época, porque hay personas de Bolívar, no sé si Jorge Roy estaba por ahí en esos tiempos, esta frase que a mí siempre me ha causado escozor, ¿no? Se la escuché a Clemente Escoto y algunas veces a Aristóbulo. ¿Qué pasó con mi presentación? Ahí está. Y ellos decían o dicen que es mejor errar con la gente que acertar sin ella. Y a mí me causa escozor porque representa un liderazgo muy irresponsable, un liderazgo complaciente. Pero me lleva a una reflexión. El país llegó a algo que podemos categorizar de infernal. Varias personas lo dijeron aquí. ¿Okay? O sea, creo que llegamos a una Venezuela infernal. Pero a este proyecto se llegó con la gente. Aquí se montó mucha gente en ese autobús, encantados con el chofer, felices del lugar para donde iban. Aquí se llegó con mucha gente, aquí no se llegó solo. Aquí se erró, pero se erró con la gente. Mi reflexión, ¿y por qué me quitan mi lámina? Por el tiempo. Voy. Mi reflexión es que ya hicimos un intento de acertar sin la gente. No quiero simplificar demasiado lo que pasó aquí en los 90, pero aquí se intentaron hacer cambios, pero pareciera que no le pusimos suficiente atención a la gente. Y el reto es acertar con la gente. Es decir, ¿seremos nosotros capaces de recorrer un país conectados con la gente? O sea, eso es posible. ¿Okay? Sé que es deseable, pero creo que tenemos que plantearnos seriamente que si no avanzamos con la gente, no vamos a poder tener un país distinto. Gracias.
Muchas Aló. Aló. Muchas gracias a Juan. Para la siguiente presentación invitamos a Leonardo Carvajal, pero con una pregunta provocadora. Yo me imagino que él preparó las palabras que va a compartir, pero una vez que escuchamos el diagnóstico de Juan sobre cuáles son los desafíos y cuál es la situación actual, si, Leonardo, tú fueras ministro de Educación en año y medio, ¿qué necesitas de los industriales para cumplir con el desafío de mejorar la educación? Y una pregunta más específica, si tú fueras ministro de Educación en año y medio, ¿qué necesitas de los industriales para fortalecer instituciones como el INSES y fortalecer todos los temas asociados a educación técnica, formación profesional y formación en oficios? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esa pregunta me la explicaba Miguel, la fraguaron en una reunión donde estuvieron ellos tres y no estuve yo. Pero déjeme decirle que mi opinión para dentro de un año, año y medio, o cuando venga esa Venezuela democrática, es que a mi siniestra y a mi diestra tengo a dos excelentes, y esa es mi opinión, ministros de Educación para el subsistema básico y ministros de Educación para la educación superior, ciencia y tecnología. Pero bueno, me pusieron la tarea a mí por adelantado. Sí, entonces déjeme decirle que para ver en qué zona o en qué espacio puede haber una confluencia de aportes, más que confluencia de aportes, yo diría una auténtica imbricación entre el mundo de los educadores y el mundo de los empresarios, no solamente del sector industrial, también el sector de servicios, el sector primario, todos los sectores de la economía. Habría que ubicarla en la necesaria reforma del nivel medio de nuestra educación y para tratar de aproximarnos a la sensatez que tiene un país como Alemania, que desde hace bastantes años educa a prácticamente el 100% de sus adolescentes en ese nivel medio, pero de ese 100%, un 80% en distintas modalidades de educación para el trabajo, distintas modalidades, no hay un solo patrón. Y solamente un 20% de niños y niñas que no se ensucian las manos, no les sale ningún callo y van impolutos hacia obtener sus doctorados en la universidad. Eso es Alemania. Pero Venezuela, desde que nos conocemos en esta Venezuela contemporánea, tiene justamente lo inverso. Un 15, un 20% de muchachos graduándose en bachillerato diversificado o en las escuelas técnicas y un 80-85% en las teóricas o librescas ciencias y humanidades. Es porque Venezuela, desde la época de la colonia, hay una simpaticísima anécdota que el padre Ugalde en uno de sus trabajos presenta, de aquel viajero francés Francisco de Pons, que le preguntó a un doctor hacendado español que le hablaba de que había visitado sus haciendas. Entonces le preguntó, bueno, algunas cosas específicas, cuánto le costaba aquello, y todos los presentes en esa reunión reaccionaron ofendidos porque los doctores de aquel tiempo tenían a mal conocer esos detalles. Era asunto de los capataces o mayordomos. Venezuela desde la colonia tiene doctorfilia o doctormanía incluso. Esto nos llevó a que ya en los años 80 y años 90, tal como reflejo yo en uno de mis libros sobre los mitos educativos en Venezuela, para el año 80 y para el año 92, tengo esos datos, Venezuela tenía 2.035 estudiantes de educación superior por cada 100.000 habitantes. Y ustedes dicen o dirán, ¿y qué representaba eso? Bueno, eso representaba más que el Reino Unido, esos que se acaban de ir de Europa. Ellos tenían 1.468, más que unos japonesitos que eran 2.065, más que Alemania, 1987. Esa tendencia del año 80, estos son datos de la UNESCO, continuó para el año 92. Para el año 92 nosotros subimos a 2.853 estudiantes de nivel superior por cada 100.000 habitantes y
Eso nos ponía por encima de la cuarta economía de Europa, que es Italia, que tenía 2.829, 2.405 tenía el Reino Unido, y por supuesto Japón también seguía en 2.340, y sumemos y sigamos en esto. O sea, Venezuela, por expectativas de los sectores populares, de los sectores medios, de los sectores ricos, por modos mentales de funcionar los políticos adecos, copellanos y chavistas, Venezuela ubica en un universoducto, como alguna vez lo llamó creo que Ángel Rosenblatt, a nuestros estudiantes, y sencillamente hay que ser doctor o hay que ser nada. Mientras que toda esa producción de técnicos superiores, de técnicos medios, toda esa capacitación en oficios, eso está enormemente descuidado. El gobierno de Caldera, su primer gobierno, intentó con la mejor de las intenciones, es una interpretación alejada de las diatribas políticas de aquellas épocas. Cuando eliminó las escuelas técnicas, no era para eliminar la educación técnica, era porque estaban creando un ciclo diversificado y estaban creyendo que con aquellas 150 menciones que se estaban abriendo, podría haber un drenaje mayor de estudiantes hacia ese tipo de formación que incluyese lo técnico hacia lo productivo. Aquello fracasó, no pudo ser. Y entonces la pregunta que uno tiene en estos momentos en los cuales si tomáramos a pie juntillas las cifras del gobierno que hablan de 2.600.000 estudiantes universitarios para una población total de 31 millones, entonces veamos cuál sería la tasa bruta de escolarización a nivel superior. Sería un increíble, astronómico 8.333 venezolanos por cada 100.000 estudiando en educación superior. Si ya aquellos 2.000 y tantos nos colocaban por encima de Japón, Reino Unido, etcétera, etcétera, imaginemos qué significan 8.000 y tantos. Pero al mismo tiempo, las enormes debilidades de esa formación, la sobreoferta de profesionales de tercer nivel e incluso de cuarto nivel, lo digo con propiedad porque en Venezuela, desde finales de los 70, la Fundación Ayacucho le encargó al Instituto Tecnológico de Massachusetts que hiciese, justamente para ver cómo orientaba el otorgamiento de becas y de créditos posteriormente, que estudiara la oferta y demanda de profesionales de nivel superior en nuestra economía. Y para finales de los 70 en Venezuela, en una serie de renglones y rubros, existía una sobreoferta de profesionales ya de nivel superior. Y eso era con los 2.000 y tantos por cada 100.000. Con 8.000, obviamente que tenemos una sobreoferta, pero un terrible déficit en todo lo que es la formación, digamos, baja, intermedia y medianamente alta en el campo de los técnicos. Esto viene desde la colonia. Entonces se parece a un nudo enrevesado, y los nudos enrevesados, los nudos gordianos, es muy complicado ponerle pañitos calientes. Se han hecho relaciones entre educación y trabajo, entre el mundo educativo y el mundo empresarial, el mundo productivo, pero han sido todavía ensayos incipientes, ensayos pequeños, y el punto es cómo se podrá lograr o cómo se podría lograr un cambio sustancial, un cambio revolucionario. Ahí sí caben exactamente esa palabra con todas sus sílabas bien martilladas. El año 1995, en el Plan de Acción del Ministerio de Educación, propusimos una medida revolucionaria para someterla a la discusión de los venezolanos. En este texto que publicó Fundamental, una ponencia que tuve el año 96, yo me quejaba. Yo estaba apoyando al Ministerio de Educación en ese entonces, pero yo me quejaba que el Ministerio de Educación mató al tigre y le tuvo miedo al cuero, lanzó la propuesta, pero luego la escribió allí, la escribimos en el plan de acción, pero no se atrevió a sostenerla en un debate fuerte con la sociedad venezolana. La propuesta era limpiar de ese montón exagerado de menciones la formación del nivel medio, incluso eliminar las menciones de ciencias y humanidades, hacer un bachillerato polivalente que tuviese un poco de cultura general en el campo de las ciencias naturales y las ciencias sociales, y tuviese muchísimo más lo que no tenía, tuviese una inyección fuerte año tras año a lo largo de todo el bachillerato de formación técnica, de formación laboral a través de un sistema
amplio, intenso, nunca visto de pasantías en todo el mundo empresarial, pequeñas, grandes, medianas empresas del sector público y del sector privado. Eso se planteó y eso se quedó allí. En el año 2012, en un documento que creo que unas cuantas personas de este auditorio no solamente lo conocen, sino participamos en él, coordinado por el padre Ugalde, lo que se llama el Foro SERPE, que congregó a 30 personas. Para el año 2012 le hicimos una serie de propuestas detalladas al país. Este trabajo lo maceramos a lo largo de año y medio y estaba allí, por supuesto, Benjamín Charisque, también Francisco Sanane, Gustavo Rosen, Guillermo Rodríguez Matos, Juan Maragall, Germán García Bellutini, Rafael Alfonso Hernández. Estoy citando algunas de las personas del sector empresarial imbricadas, como debe ser, con personas, investigadores o gerentes del mundo netamente educativo. Allí proponíamos, y es mi deber plantearlo hoy, en el 2016 aquí, es esa misma propuesta básica. ¿Por qué no establecemos un bachillerato de 6 años? ¿Por qué a partir de los 15, entre los 15 y los 18, establecemos no esas obsoletas menciones de ciencias y humanidades? Resulta que hay unos que estudian ciencias, con todo el respeto a Benjamín, pero los que estudian eso llamado humanidades, que estudian psicología, sociología, historia, esas no son ciencias, o sea, son nombres desfasados. ¿Por qué no llamamos simplemente ciencias naturales y ciencias sociales, que sería más objetivo? Pero que lo importante no es que fuese mucha química, mucha física, mucha historia y mucha psicología, sino que tuviese los condimentos básicos de cultura general en esas áreas, de formación del pensamiento en esas áreas, de entrenamiento básico, pero que tuviese una dosis fuerte de formación laboral mediante pasantías. Y al decir eso, estoy inventando que estaríamos hablando de entre 1 millón y medio de personas, de estudiantes, de adolescentes. Digo a partir de los 15 porque esas pasantías perfectamente pueden hacerse desde el punto de vista de la legislación laboral, de la seguridad social, etcétera, en el mundo empresarial. Pero no estoy inventando, y nos entendemos, una concha de ajo. Estoy hablando de 1 millón a 1,5 millones de personas que habría que buscarle, no esas pasantías de 2 semanas que suelen hacer en el pensum a veces el que existe, sino estaríamos pensando para que valga la pena decir que es un régimen de educación, de cultura general, en ciencias naturales o en ciencias sociales y de formación real en el mundo del trabajo, estaríamos hablando, vamos a ser muy concretos, o sea, un bachiller venezolano entra a las 7 de la mañana y más o menos se va a la 1, si tiene exclusivamente el currículum oficial, o sea, trabaja unas 30 horas a la semana, corrida, en su plantel. Estaríamos hablando de un régimen de 40 horas que debería tener unas 20 horas en el liceo y unas 20 horas en la empresa, para los muchachos entre 15 y 18 años. Y que en esos 3 años que él trabajara en la industria textil, en la informática, en donde fuese, pero fuesen 3 años seguidos, esa persona en la práctica adquiriese al menos un oficio. ¿Esto es soñar demasiado? Pues soñaron bastante y bien y con consistencia al menos 60 empresas venezolanas en los años 90, en tiempos del ministro Antonio Luis Cárdenas, cuando se creó aquel maravilloso ensayo llamado Cada empresa una escuela. Fueron ahí incluso más audaces, porque si mis cálculos no están errados, de las 40 horas de trabajo a la semana, no eran 20 y 20, eran 30 en el mundo empresarial y 10 en el mundo escolar. Tal vez sea un modelo extremo. Esas empresas del sector central del país, del sector centro-occidental, esas 60 empresas, tomaban a estudiantes egresados de 9º grado y les enseñaban la química, la física, la matemática y toda esa serie de asignaturas en el seno de la empresa. ¿Y quién le enseñaba? Los ingenieros, los contabilistas, etcétera. ¿Y cómo se le enseñaban? Es distinto enseñar la química de repente en un pizarrón de manera abstracta a tener una baldosa en una fábrica de baldosas y entonces fajarse, inventar, ser creativo, el ingeniero químico que maneja eso para enseñarle a los muchachos la química, pero en la baldosa o desde la baldosa. El éxito de esos muchachos luego de egresar en el bachillerato, en el mundo universitario, porque no se trata de que no vayan a la universidad, pero se trata
que los venezolanos de una manera masiva, por centenares de miles cada año, adquieran una capacitación técnica laboral. Eso se logró. De manera que eso está allí, un expediente positivo en nuestro pasado reciente. Termino diciendo que aquí habría, por supuesto, un vastísimo campo, no de colaboración, de imbricación del sector educativo con el sector productivo del país. Habría 3 áreas más que simplemente las voy a enunciar, pero que creo que a buen entendedor pocas palabras. Habría que formar también un sistema de formación laboral y de emprendimiento para la juventud excluida, porque esto que estaba hablando antes era para los bachilleres, con la meta de que el 100% de los venezolanos sea bachiller o estudie el bachillerato. Actualmente estamos en un 75%, superior a como estábamos en los 90, que era apenas 45%. Ese sistema pasa por lo que decía, lo digo sintéticamente, Alfredo Padilla, que al INSE se le quite la odiosa S, la sectaria S, la S de sectaria, y que volviese a ser un INSE donde, por supuesto, también el sector empresarial tuviese arte y parte, no solamente en el impuesto que lleva al sostenimiento financiero del INSE, sino en la gerencia, en la administración. Habría un tercer, no lo llamaría sistema, sino programa, la necesidad de hacer un programa de reciclaje de docentes con una visión más realista de las cosas. Porque tal como planteó alguna vez en la doble paradoja, lo que podría yo llamar la doble paradoja de Luis Ugalde, él decía que en Venezuela un educador graduado en universidades o pedagógico puesto a enseñar educación para el trabajo no sabía hacerlo mucho porque él lo que era había sido un estudiante de educación y no tenía experiencia laboral, entonces lo ponían a hacerlo pero no lo sabía hacer bien, pero un ingeniero o alguien que tuviese muchos años de experiencia en el mundo de la empresa, del trabajo, puesto a enseñar, pues no se lo permitía una cerrazón legalista, leguleya y gremialista en exceso. Entonces, de tal manera que el productor no podía enseñar y el enseñante no sabía producir, y entonces allí estábamos fregados por los dos lados. Entonces, eso también habría que romperlo y habría que lanzar un proceso fortísimo de reciclaje para formar para el trabajo a ese 500.000 de educadores. Y finalmente también creo que los empresarios deberían formar parte en un sistema, una fundación independiente del gobierno de turno, una fundación del Estado venezolano, de la sociedad venezolana, una fundación para promover y evaluar la calidad educativa, donde se estudiase y supiésemos los venezolanos, cosa que no sabemos, cuánto cuesta, cuánto nos ha costado, cuánto va costando el estudiante en todos los niveles, en todos los sectores. ¿Qué cosa es eso de calidad en el siglo XXI? La calidad y las distintas variables, la evaluación de los educadores, como evaluación sistemática del desempeño de los educadores, como un mecanismo para incrementar nuestra productividad y la del sistema. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, ante este desafío de tareas que están pendientes, se presenta una contradicción. ¿Cómo abordar ahora los temas de investigación, desarrollo e innovación en el marco de la educación formal universitaria? ¿Cuál es el rol ante ese desafío de las universidades? ¿Cuál es el rol de los industriales? Y para eso invitamos a Benjamín Charifker, quien es rector de la Universidad Metropolitana. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, perdón, y muchas gracias por la invitación, los doctores Machado, Rosen, otros que han organizado este congreso. Yo voy a pedir que me pongan unas láminas que preparé para... Perfecto. A mí me han pedido que hable un poco sobre educación e innovación tecnológica para la modernización industrial, que es el tema del foro, pero desde el punto de vista de las universidades, de la educación superior. Y muy brevemente voy a tratar de cubrir estos puntos de aquí, el objeto de la educación, lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, algunos numeritos, tendencias, voy a ser breve en eso porque no hay mucho tiempo, y luego aspectos muy importantes que tienen que ver con la sostenibilidad y por último el reto que tenemos por delante. Primero que todo, el objeto de la educación.
Tal vez lo mejor que yo he leído acerca del objeto de la educación en el momento actual fue escrito hace ya 20 años, o fue publicado hace ya 20 años, en el informe de la UNESCO coordinado por Delors. La educación encierra un tesoro, ese era el título de ese informe, y que concluye diciendo que el objeto de la educación en el momento actual que estamos viviendo es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Y me quiero concentrar sobre todo en lo que tiene que ver con aprender a hacer y aprender a vivir juntos, que es un poco lo que nos reúne en este Congreso y nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre cómo podemos, a través de la educación y la innovación, desarrollar mejor la industria. Y hay puntos muy esenciales que son la transformación de lo que son las habilidades de las personas hacia las competencias de las personas, del homo habilis, de la persona hábil a la persona competente. El tema de la desmaterialización del trabajo, porque ya mucha gente ya no está yendo a trabajar a la industria o a las empresas, sino que está haciendo su trabajo desde otra forma, y eso cambia completamente el orden social. Voy a hablar sobre eso un poquito más adelante. El trabajo en la economía informal, que es cada vez más importante, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Y luego el tema de aprender a vivir juntos, descubrir que los otros también existen, que son distintos a nosotros, pero que aún habiendo esa otra edad, habiendo personas distintas, trabajamos todos tras objetivos comunes. Estamos viviendo en este momento una gran transformación, pero que es inmensa y que a lo mejor no la podemos entender. Es la transformación de una era industrial hacia una era que va más allá de la era industrial. Y si nosotros nos ponemos a ver, ha habido 3 grandes transformaciones en la historia de la humanidad. Uno, el descubrimiento de la agricultura, que ocurrió hace unos 10.000 años. Antes de que descubriéramos la agricultura, vivíamos de una manera completamente distinta a la que vivimos ahora. Luego el descubrimiento de la industria, hace unos 200 o 300 años. Antes de que descubriéramos la industria, también vivíamos distinto. Vivíamos en un sistema feudal que se transformó luego en una sociedad, la podemos llamar burguesa, la podemos llamar como la querramos llamar, una sociedad industrial, y surgieron 2 maneras dos teorías sociales para entender el mundo. La teoría marxista, donde la agregación del valor viene fundamentalmente a través del trabajo; la teoría capitalista, donde la agregación del valor viene fundamentalmente a través del trabajo, pero también con el capital. Y ahora estamos en la sociedad del conocimiento y no tenemos una teoría social que nos explique cómo es que se agrega valor y cuáles son los elementos que realmente influyen para la agregación de valor. ¿Por qué? Porque ahora en el conocimiento está el 70% aproximadamente de la agregación de valor en el mundo. Cuando nosotros estamos comprando un objeto, cuando nosotros estamos pagando un servicio, nosotros estamos pagando en promedio 70 bolívares de cada 100 bolívares por el conocimiento que está en ese objeto, por el conocimiento que está en ese servicio. No por la mano de obra, no por la amortización del capital, no por la energía, no por los otros insumos que hagan falta, sino por el conocimiento que está metido ahí. Entonces nosotros estamos a través de revoluciones tecnológicas, la revolución agraria, la revolución industrial y la revolución del conocimiento, es que se agrega a través de productos y servicios bienestar y valor a la sociedad. Y todo eso involucra grandes cambios sociales, y esos cambios sociales, en muy resumidas cuentas, en este momento los podemos ver aquí. De la explotación de recursos naturales, nosotros estamos pasando a la generación de conocimientos como insumo fundamental para la agregación de valor y la generación de bienestar. De la sociedad industrial estamos pasando a la sociedad del conocimiento, y eso cambia completamente el orden social, cambia completamente incluso las prioridades de la educación. Con respecto a la educación, nosotros tenemos que generar círculos virtuosos de aprendizaje. Es mentira que los profesores le pueden enseñar a los estudiantes. Los estudiantes son los que pueden aprender. Y si el estudiante no está motivado para aprender, no va a aprender por buen profesor que tenga. De tal manera que tenemos que generar estos círculos virtuosos de aprendizaje. Y tenemos que generar otros círculos virtuosos a los cuales me voy a referir un poquito más adelante. Pero tenemos que tomar cuenta del momento actual que vivimos. Tenemos todos acceso a Internet en este momento. Tenemos acceso al conocimiento. Y la tendencia es que el acceso al conocimiento se vaya haciendo no solamente libre, sino gratis. Hay una tendencia muy grande
a que las publicaciones científicas, el conocimiento circule libremente y circule gratuitamente. Que no sean los lectores quienes paguen el valor del conocimiento, quienes cubran el valor del conocimiento, sino que en la propia generación del conocimiento esté cubierto también el precio o el costo de su divulgación. De tal manera que nosotros tenemos que ahora ponernos a pensar qué es lo que puede hacer Internet y qué es lo que los humanos podemos hacer. Y tenemos que introducir ese dilema en la educación. Y una respuesta a eso es que dejemos a Internet lo que Internet puede hacer y dejemos para los humanos lo que los humanos podemos hacer. Y lo que los humanos podemos hacer, lo que solamente hasta ahora los humanos podemos hacer, es manejar las competencias, que son habilidades, que son conocimientos, que son valores, y eso está de alguna manera resumido en lenguajes, en matemáticas, en ciencias, en artes. Y nosotros tenemos que volcar la educación hacia que nosotros podamos realmente educar a las personas para que sean competentes, para que puedan resolver problemas. Y quiero leer un trozo que escribió Galileo Galilei en 1637, hace ya bastante tiempo, pero creo que es como que si hubiera sido escrito ayer, y que resume de una manera muy sucinta la rigurosidad y el énfasis que nosotros tenemos que hacer a un aspecto que Juan Maragall mencionaba en su presentación, que es la importancia que nosotros tengamos habilidades para poder resolver problemas. Y decía Galileo Galilei, la naturaleza está escrita en ese gran libro, el universo, que está continuamente abierto ante nosotros para que lo observemos. Pero el libro no puede comprenderse sin que antes aprendamos el lenguaje y el alfabeto en que está compuesto. Está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola de sus palabras. Sin ese lenguaje navegamos en un oscuro laberinto. El rol de la educación es esclarecer, es brindar herramientas, es enseñar un camino, pero no decirle al estudiante qué es lo que él debe ver. Eso lo tiene que decidir el estudiante. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenga que ver? Es una decisión que tengamos que hacer nosotros, pero tenemos que tener ante nosotros abierto ese gran libro que es el universo y tenemos que tener entonces también las herramientas para entender. Y hablemos un poquito de calidad, que Leonardo Carvajal hablaba mucho, enfatizaba el tema de la calidad. La calidad es multidimensional y podemos identificar al menos 3 dimensiones de esa calidad a las cuales le tenemos que prestar atención. En primer lugar, que la educación tiene que ser pertinente, tiene que atender realmente las condiciones históricas, políticas del momento en que vivimos, tiene que tener un propósito. Por otro lado, tiene que tener, yo lo llamo una calidad académica, que es, digamos, el componente cultural del conocimiento nociológico que deba tener esa educación. Pero por otro lado tiene que ser sostenible, tiene que atender también los aspectos económicos, los aspectos sociales y atender sobre todo estos criterios de calidad, qué es lo que necesita la sociedad y que no es otra cosa sino valor. Bueno, frente a todos estos dilemas, veamos un poquito las tendencias, dónde estamos. Como ya se dijo, la matrícula universitaria en Venezuela es enorme. Nosotros tenemos más de 2,5 millones de estudiantes solamente en la educación universitaria, y eso en términos de nuestra población es una cantidad que supera a muchos otros países en el mundo. Pero ¿cuál es el resultado de esa educación? Aquí está por un lado el gráfico de los matriculados universitarios, por otro lado los titulados de grado. Vemos que hay una gran desproporción entre matriculados y titulados. Si nosotros dividimos esas cifras, vemos que la tasa de egreso en Venezuela es una tasa ínfima. Muy pocos estudiantes que están matriculados se gradúan, obtienen sus grados. Y lo peor del caso es que nosotros vemos que del año 2000 al año 2010 esa tasa de egreso se ha reducido dramáticamente a 1/3. Ya era baja en el año 2000, ahora es 3 veces más baja en el momento actual. Veamos más tendencias. Se hablaba de que tenemos doctoritis, lo decía Leonardo Carvajal, pero veámonos las cifras. Mientras en los países del primer mundo se gradúan aproximadamente 300, 200 doctores por cada 100.000 habitantes o por cada 100.000 habitantes, en Venezuela apenas si graduamos un doctor. Nosotros estamos en la cola de graduación de doctores
no solamente en el mundo, sino inclusive en nuestra región. Podremos tener doctoritis, pero eso no se traduce en el desempeño de nuestras universidades. Ay, creo que apagué el... Ah, no, aquí está. Veamos producción de conocimiento. Nosotros teníamos una tendencia ascendente de producción de conocimiento y la verdad que tuvimos un desempeño bastante bueno en producción de conocimiento a lo largo de la última mitad del siglo XX y nos colocamos como la cuarta o la quinta potencia latinoamericana en producción de conocimiento, después de México, después de Argentina, que son países más grandes que nosotros, después de Brasil. Nos superó en algún momento Chile, pero ahora ya nos están superando Perú, nos está superando Cuba, nos está superando Colombia y pronto nos van a superar, o incluso Uruguay nos está superando. O sea que nosotros hemos disminuido, como se ve en ese gráfico, Venezuela es la línea gris que está por ahí, lamentablemente está escrita en gris y bueno, por algo será que está en gris. Y vemos cómo nosotros hemos disminuido prácticamente a la mitad la producción de conocimiento. Eso se ve mejor en esta gráfica. Teníamos una tendencia ascendente a todo lo largo del siglo XX, veníamos subiendo y a partir del año 2005 aproximadamente se ha precipitado nuestra producción de conocimiento y ha caído aproximadamente en un 30%. Cuando nosotros relacionamos la producción de conocimiento con el Producto Interno Bruto, vemos que en América Latina y el Caribe hay una tendencia más o menos constante a lo que es la relación entre publicaciones científicas y Producto Interno Bruto. En Venezuela vemos que eso está decayendo. Lo que esta tendencia indica es que el Producto Interno Bruto en Venezuela, así como ya se dijo en la introducción a este congreso, que Venezuela le había caído el 25% del Producto Interno Bruto en los últimos años. Bueno, esto lo que posiblemente nos está diciendo es que seguirá cayendo, porque como indica esta próxima lámina, hay una fuerte correlación entre Producto Interno Bruto y producción de conocimiento. Aquí están prácticamente todos los países del mundo representados. En el eje Y tenemos la generación de valor económico, en el eje X tenemos la generación de conocimiento y vemos que todos los países del mundo cumplen con esa correlación. Cuanto más conocimiento se produce, más valor económico se produce y cuanto más valor económico se produce, más conocimiento se produce. De tal manera que el decaimiento de la producción de conocimiento en Venezuela no puede presagiar, sino también un decaimiento en el valor económico de nuestra actividad. Bueno, aquí están en varios países cuál es la inversión en investigación y desarrollo en relación al Producto Interno Bruto. Las cifras oficiales indican que Venezuela dedica casi el 3% de su Producto Interno Bruto a la investigación y el desarrollo, pero esas cifras simplemente no pueden ser ciertas sobre la base del desempeño, como ya hemos visto. Me voy a saltar algunas láminas que tienen que ver con la inserción del conocimiento en la producción industrial. Aquí vemos, por ejemplo, la producción de patentes, que en este momento en Venezuela es prácticamente nula. Y por último, esta es la última lámina de tendencias. Aquí están representados el porcentaje de la exportación en bienes manufacturados en el eje vertical y la exportación de bienes manufacturados como porcentaje de las exportaciones en el eje horizontal. Vemos que Venezuela es el país que tiene el peor desempeño en Latinoamérica entre todos los países en ambos rubros, tanto en la exportación de bienes industriales como en la agregación de valor de esas exportaciones en lo que se refiere a la innovación, al conocimiento. Bueno, eso pareciera ser una perspectiva muy poco halagüeña, pero quiero reiterar de que nosotros tuvimos cifras mucho mejores que estas y veníamos con una tendencia ascendente a lo largo de todo el siglo XX y es en el siglo XXI cuando nosotros hemos decaído. Nosotros tenemos entonces que incorporar la innovación, aplicar el conocimiento al desarrollo y eso es fundamentalmente lo que tenemos que hacer. Y aquí yo tengo, bueno, una serie de puntos que yo me inscribo en el programa de gobierno que ya Leonardo Carvajal apuntó, el próximo ministro de Educación, que va a tener ayudándolo a Juan Maragall y por supuesto a mí y a muchos otros en esta sala también, pero tenemos que acomodar una serie de aspectos, todos estos aspectos son importantes para que realmente la innovación pueda ser un factor importante para el desarrollo industrial.
incorporar a la sociedad el conocimiento, ampliar el acceso al conocimiento, o sea, la educación para todos, conocimiento en ámbitos locales, regionales y globales, insertarnos en la economía global, atender la sostenibilidad ambiental, estimular el emprendimiento, mejorar nuestras capacidades y nuestra infraestructura, trabajar para una mayor inclusión, una mejor vinculación entre todos los sectores de la sociedad y algo que tenemos un gran déficit en Venezuela, que es articular las políticas públicas con los intereses privados y ofrecer seguridad a la población y sistemas de administración de riesgos. Por último, ya para concluir, en mi criterio, el reto que tenemos por delante es generar un círculo virtuoso para incorporar la innovación al desarrollo industrial. Y eso lo podemos hacer apropiando recursos para que a través de investigación y desarrollo se conviertan en conocimientos y luego apropiar esos conocimientos para que a través del aprendizaje se conviertan en capacidades humanas, y esas capacidades humanas a través de procesos de emprendimiento e innovación se reviertan en recursos. Ese es el círculo virtuoso del desarrollo sostenible, que es realmente el reto en el cual estoy seguro estamos todos comprometidos para que nosotros podamos enfrentar todos estos grandes problemas que estamos viviendo. Bueno, muy agradecido con el rector Benjamín Charifker. Tengo dos comentarios rápidos. El primero, recordarles que utilizando la etiqueta con Industria 2016 pueden hacer sus preguntas. Tenemos bastantes preguntas de la audiencia, pero quisiéramos que participaran más. La segunda es que, bueno, yo tengo 8 años trabajando en educación, no me vayan a dejar por fuera ahí en ese gabinete también. Yo puedo ayudar. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, ahí, y conectando un poco con la intervención que realizaba Carlos Enrique Blon en su análisis del video de la visión 2025, hay una pregunta que quisiera hacer para que la respondan los tres en 1 minuto cada uno. No es un secreto, por supuesto, que los industriales han estado ahorcados, no hay Estado de Derecho, ha habido una desinversión en tecnología importante, pero tampoco es un secreto que en algún momento, más temprano que tarde, los industriales van a tener que competir, y van a tener que competir no solamente con los grandes productores como China o como India, sino también con los vecinos que no han estado perseguidos y asfixiados como los últimos años en Venezuela. La pregunta es, dada la situación actual de desinversión, poco Estado de Derecho, poco respeto a la propiedad privada, pero dada la oportunidad que sin duda existe en la Venezuela del mañana muy cercano, ¿cuál es la recomendación de ustedes debe ser el rol de los industriales para mejorar y fortalecer el sistema educativo desde sus distintas perspectivas? ¿Es la creación de un sistema nacional de educación para evaluar los indicadores de calidad? ¿Es trabajar en que la mayor cantidad de venezolanos tengan acceso a la educación y al menos terminen el 9º grado? ¿Es invertir en innovación y desarrollo para mejorar la producción? En la Venezuela de hoy, para la oportunidad del mañana por venir, ¿cuál es la recomendación de cada uno de ustedes? Debe ser el rol de los industriales. Comenzamos por el que quiera comenzar. Bueno, para mí es fácil, es justamente la propuesta que tardé casi los 10 minutos en esbozar, su porqué y su cómo en líneas muy gruesas. Hay que fortalecer la formación para el trabajo en el trabajo de nuestros adolescentes. En esto hay que invitar a países como Alemania, por decir alguno. Adolescente significa entre 15 y 18 años, es decir, una edad en la cual puede ingresar ese adolescente en el mundo empresarial. No hablo de 12 o 14, no hablo de 15 a 18 años. Y esto supone una descomunal inversión, porque la empresa no solamente va a ser el receptáculo, el espacio donde van y vienen, sino tendría que, por supuesto, aportar el apoyo técnico-pedagógico de algunos de sus trabajadores, de sus gerentes, de sus profesionales, en ese apoyo a los profesores de química, de las distintas asignaturas de ese bachillerato,
que acompañaran a esos estudiantes, pero que esos profesores, la inmensa mayoría de ellos, son ajenos a ese mundo de la empresa, sea una empresa industrial, sea agrícola o sea de servicio. O sea, porque normalmente el profesorado de primaria y de secundaria no viene por rotación laboral del mundo productivo, viene de una formación en un pedagógico o en una escuela de educación, y entonces sabe muy poco de lo otro. Entonces allí hay una gigantesca coinversión que estaría haciendo el mundo productivo con el mundo educativo. Yo creo que desde lo que más, en mi opinión, más inmediatamente se puede hacer para estimular el desarrollo industrial e incorporar la innovación en los temas educativos para ese propósito es formar consorcios entre empresas y instituciones educativas para resolver problemas específicos. Las empresas tienen cada una de ellas un problema o varios problemas que resolver. El mundo, como ya dijimos, tanto en Venezuela como en otras partes del mundo, ya no depende de los recursos naturales. Ya nosotros no vamos a poder depender de una renta petrolera mucho más tiempo. Posiblemente tan pronto como 2020, posiblemente no más allá del año 2050, dentro de el menú energético del mundo, el petróleo no va a ser el actor fundamental. Habrán otros actores fundamentales. Hay países como Dinamarca, que produce prácticamente toda su energía a partir del viento, literalmente, a través de la conversión eólica de la energía. Y países como España y como Alemania, que están produciendo en este momento más del 30 o el 40% de sus necesidades energéticas a partir de energías renovables, a partir del sol, a partir del viento, a partir de etcétera. Nosotros mismos en Venezuela durante muchos años hemos suplido buena parte de nuestra energía, no de petróleo, sino de recursos hídricos. De tal manera que nos queda muy poco tiempo, en términos históricos, muy poco tiempo para convertir nuestra sociedad de una sociedad dependiente de los recursos naturales en una sociedad dependiente de la labor de las personas y del talento de las personas. Y para eso la innovación es terriblemente importante, es la única forma sostenible de generar desarrollo en el momento actual. De tal manera que yo pienso que es consorciando las industrias con las instituciones educativas, y instituciones de educación tanto media como educación técnica, como sobre todo educación superior, como nosotros vamos a poder avanzar rápidamente. Porque vamos a estar capacitando, generando capacidades, construyendo capacidades al tiempo que vamos a estar atendiendo los problemas reales de producción en Venezuela. Ese modelo no es un modelo nuevo, ese modelo lo inventaron los alemanes a principios del siglo XIX, cuando los alemanes se preguntaron cómo conceptualizar la universidad. Mientras en Francia Napoleón conceptualizaba la universidad como una institución generadora de cuadros para que Francia pudiera ampliar su poder y conquistar a toda Europa en las guerras napoleónicas, los alemanes conceptualizaron la universidad como una institución que resolvía los problemas de la sociedad. La Universidad de Humboldt, que se llama, que está conformada por departamentos que son capaces de atender los problemas sociales. Y yo creo que hacia eso tenemos que tender nosotros, no seguir propagando la universidad imperial que lo que hace es formar cuadros, formar personas para propósitos que son externos a la sociedad, sino una universidad social, una universidad que está volcada a los problemas de la sociedad, y de los problemas de la sociedad, entre los problemas más importantes son precisamente los problemas de la producción. En mi criterio, universidad e industria van a la mano. Cuando Miguel se refería a digamos, lo que yo he hecho en las universidades, lo que más he hecho es tratar de atender precisamente los problemas industriales, problemas que pueden generar valor, problemas que generan, por supuesto, conocimiento científico fundamental y aplicado, pero también pueden generar patentes. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran énfasis en generar tecnologías en Venezuela, generarlas al más alto nivel, que no solamente sirvan los propósitos de lo que nosotros inmediatamente necesitamos en Venezuela, sino que también sustituyan en breve plazo esa renta petrolera que cada vez tiene un menor valor en Venezuela y en el mundo. Yo creo que una de las cosas, digamos, más importantes para poder enfrentar
la situación que vivimos es, nosotros desde las escuelas, los educadores tenemos que entender mejor lo que es la producción, pero desde la industria hay que entender un poco mejor también lo que es la educación. Yo creo que vamos a necesitar empresas educadoras, empresas que no van a encontrar, digamos, a los profesionales o a los técnicos o a los trabajadores con la formación que requieren, no lo van a encontrar en el país. Y tú tienes que darle a tu empresa una orientación educadora. Por eso la idea de cada escuela, una empresa, creo que es muy poderosa, pero hay que asumirlo con compromiso. Y yo creo que esa es la otra palabra, ¿no? A mí me gusta fantasear que el primer maestro en la historia, o la primera maestra, no sé cuándo surgió, supongamos que hace miles de años, pero surgió cuando un adulto se sensibilizó con un niño que no era su hijo y quiso acompañarlo a convertirse en mejor persona, quiso acompañarlo a que pudiera hacer algo que no era capaz de hacer, ¿no? Es decir, que la pedagogía nace con el compromiso de una persona con otra persona. Y sobre ese compromiso tú montas tecnología, pedagogía, ideas, estrategias, etcétera, pero todo empieza con el compromiso. Yo creo que lo más importante que nosotros esperaríamos, digamos, de los industriales y de las empresas es un compromiso con la educación del otro. ¿Okay? Ese otro puede estar en tu empresa o ese otro puede ser un niño que está en un barrio cercano debatiéndose qué camino recorrer, pero si nosotros no nos comprometemos, difícilmente vamos a poder resolver el tema de la educación. No podemos delegar la responsabilidad de la educación del otro en otros. Es decir, la educación del otro es tu responsabilidad. Entonces, creo que lo que hay que revisar, Miguel, a tu pregunta, es ese compromiso, que era algo que tú decías al principio, y es mutuo. Yo creo que también nosotros los educadores tenemos que entender mejor lo que es la producción, ¿ok? Y comprometernos a formar personas para la producción, pero necesitamos que también que quienes producen valoren y apoyen mucho más los procesos educativos, ¿no? Habrá que vivir una transición. Ahora estamos muchos dedicados, por ejemplo, en nuestras empresas y organizaciones a dar de comer. Y hemos tenido que crear estructuras internas para poder alimentar a nuestros niños, a nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Bueno, algo parecido va a pasar con la educación, donde las empresas van a tener que crear gerencias, instancias internas que se ocupen de educar, porque lo que es el aparato escolar en este momento, universitario, está muy disminuido y necesitamos el compromiso de la empresa, de la industria, para poder hacerle frente al reto. ¿Me queda una pregunta para cada uno o no me queda tiempo? Muy breve una pregunta para cada uno. Tengo tres. Esta la resumo, son como tres personas, es para Juan. La estoy tratando de parafrasear porque varias personas han preguntado lo mismo. ¿Es posible mejorar la educación en Venezuela en este momento? Con hambre, ¿cómo se resuelve el tema de la educación? Y ¿cómo hacemos para superar la crisis de la educación en medio de este panorama? Más o menos las tres preguntas. Un minuto, rapidito. Hay una canción de Serrat que dice: bienaventurados los que están en el fondo, porque de ahora en adelante todo será mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, nosotros lo vimos en Miranda. Nosotros llegamos a una gobernación con 30% de analfabetismo en tercer grado, con muchos excluidos, etcétera, y en condiciones muy difíciles. Si te focalizan en esas tres cosas, en que más personas puedan ir, en que las infraestructuras estén mejor y se encuentren con las personas adecuadas y trabajas en esos tres eslabones, ves resultados en el corto plazo. Entonces, yo sí creo que es un tema de asignar prioridades, de asignar recursos, porque estamos asignando muy pocos recursos a educación. Y pongo un ejemplo: el costo alumno año en Miranda es un poquito más de 40.000 bolívares anuales, ¿ok? Y eso se come el 50% del presupuesto de la gobernación. El costo alumno de una escuela privada de Caracas es más o menos 40.000 bolívares mensuales. Es decir, que ahí se está invirtiendo 12 veces más que lo que estamos invirtiendo en el sector público. Entonces, la idea no es invertir menos en la privada, pero aquí invertir 12 veces más en la escuela básica. Yo creo que eso es una de las cosas que como país tenemos que reorientar la inversión y tomarnos en serio el tema de la educación. Gracias, Juan. Resumo, Antonio Carri, ¿cómo puede influir para Leonardo la malnutrición de nuestros niños y jóvenes en el aprendizaje y desarrollo, y cuáles son las posibles soluciones ante este drama? Mira, por supuesto que es muy grave, pero quería contar algo muy brevemente.
hay gente que no está malnutrida desde el punto de vista físico o biológico y está desnutrida desde el punto de vista de la formación básica que la escuela de antes daba. Y no soy un conservador por decirlo así, pero todos los muchachos de sexto grado hasta una determinada década en este país sabían hacer una regla de 3 y sabían un cálculo básico. Mis estudiantes de la Universidad Católica, que no están malnutridos, vienen de muchos planteles oficiales y privados, son personas que desconocen la dimensión matemática de la existencia y la dimensión histórica de la existencia. Estos son dos temas gravísimos que no puedo explicar, solamente voy a poner un ejemplo. Tengo muchos, porque los sondeo a cada rato. Yo les pregunté a mis estudiantes, mire, Simón Rodríguez ganaba 200 pesos al año, ese era su salario como maestro de la escuela municipal en Caracas. Y uno de sus discípulos, Simón Bolívar, cuando mueren sus padres, Rodríguez queda como albacea de su herencia y le tocaban 4 millones de pesos. Si Simón Rodríguez ahorrando todo su salario, o sea, si ahorrase todo su salario, ¿cuántos años tardaría en alcanzar la fortuna de su discípulo Simón Bolívar? De 200 pesos al año a una ya de 4 millones de pesos. Aquí tengo las respuestas: 40 años, 2000 años, 200 años, 20 años. Ay, no sé, esta fue una muy femenina respuesta. 10.000 años, 8 años, 12 años y 15 años y medio. En la escuela que yo estudié, en la Venezuela de los 50, 60, 70, hasta ahí meto la mano en el fuego, después la tengo que retirar. Hasta los niños que llamábamos ovejitas negras que salían de sexto grado no se pelaban esta pregunta. Nuestros escolares de bachillerato, los que están llegando a la universidad, están llegando no con una desnutrición, o sea, con un vacío total en el campo matemático y en el campo histórico. Eso hay que solucionarlo. Bien, y la última pregunta: ¿qué de las iniciativas de producción y formación profesional tienen hoy las universidades que engranen más allá de preparar a los profesionales? Me imagino que engranen con el sector industrial que usted conozca. Bueno, yo creo que en todas las universidades tenemos el gran propósito, pero no, digamos, no se refleja ese gran propósito en éxitos resaltantes, de poder enlazar nuestros programas académicos con las necesidades de desarrollo industrial y poder incorporar el esfuerzo de nuestro, tanto profesores como los estudiantes, de nuestro capital humano, a la resolución de los problemas de la industria. Y hay experiencias exitosas en Venezuela, relativamente exitosas, de universidades que han logrado generar esa interfaz, esa ventana, generar ese interlocutor válido desde el lado académico e identificar también en el lado industrial interlocutores válidos para desarrollar proyectos que mejoran la productividad a través de la innovación. Y hay grandes empresas venezolanas y pequeñas empresas venezolanas, innumerables ejemplos de casos de éxito de esa relación. Pero lamentablemente esa no es la regla, esas son las excepciones. Y nosotros tenemos que convertir eso en la regla. Cuando uno va a una universidad en cualquier parte del mundo prácticamente y uno le llega de improviso a un profesor a su oficina o a su lugar de trabajo, lo más probable es que ese profesor esté dedicado a resolver problemas en ese momento conjuntamente con estudiantes, que esté en un laboratorio trabajando con estudiantes y que lo que esté haciendo en ese laboratorio es un proyecto que lo más probable es que esté siendo financiado por la industria, porque así es como se mueve el desarrollo industrial en este momento en el mundo. Se mueve mediante la asociación de los centros académicos con los centros industriales. Cuando nosotros vemos que hay empresas como IBM o lo que eran los Bell Laboratories, que ya en este momento no existe, en donde había más premios Nobel en la IBM o en Bell Labs que lo que había en cualquier universidad norteamericana en algún momento determinado. Y todavía eso sigue siendo así.
en donde en los países que más desarrollan tecnologías, que más incorporan tecnologías, trabajan constantemente junto con las empresas para hacer desarrollos en ciencia básica, en ciencia aplicada y también en la incorporación inmediata de esos conocimientos a la sociedad. Yo creo que si no asumimos ese, como decía Maragall, el compromiso de ver nuestro desarrollo no solamente en un momento inmediato, sino también a largo plazo, si no construimos esas bases de cooperación de todos los factores de la sociedad para lograr que a través de la innovación nosotros podamos garantizar la generación de bienestar en Venezuela, bueno, pues nosotros nos costará mucho tiempo sobrevivir el siglo XXI y no podremos revertir la tendencia actual que nos preocupa de que nuestros jóvenes, cuando están recibiendo sus títulos en las universidades en el momento actual, están inmediatamente legalizando sus títulos porque perciben que tienen muy pocas oportunidades en Venezuela por todos los problemas sociales que estamos teniendo, pero sobre todo porque realmente no le estamos brindando suficientes oportunidades a nuestros jóvenes para que ellos puedan materializar sus sueños en Venezuela. Materializar los sueños en Venezuela significa que nosotros realmente seamos dueños de nuestro futuro, como bien se dijo en algunas de las presentaciones, y ese es el objeto de la educación. El objeto de la educación es que cada persona pueda adueñarse de su futuro y que el futuro no dependa de los designios de otras personas. Bueno, muy agradecido Juan, Leonardo y Benjamín por compartir con nosotros. Yo quiero nuevamente agradecer a la Junta Directiva de Conindustria por la invitación. Como joven empresario, emprendedor y también quien he trabajado en el tema de formación de jóvenes líderes desde hace 8 años, me siento muy motivado y comprometido no solo por el diagnóstico y las propuestas, sino también por la responsabilidad que asumimos una vez que termine esta presentación de encargarnos y ocuparnos de fortalecer el tema educativo en educación técnica, en formación profesional, en educación de oficios, pero también en investigación, desarrollo e innovación, como primer paso para la competitividad y la modernización industrial que va a requerir nuestro país muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes por asistir, muchísimas gracias a los invitados por sus presentaciones.